Mirna, si me escuchas y Sí, sí, puedes, hermano, sí estoy aquí. me gustaría que hicieras tu Eh, pregunta de manera oral. Adelante, Mirna. ok. Sí, lo que pasa es que mi curiosidad es porque yo veo que todos los hermanos que estudian la Biblia y todos los estudiosos, ¿verdad? Este, hacen uso de los libros, ¿no? Que están, no en el canon. Entonces, yo estudiando todo lo que ustedes en la escuela presentan, he logrado comprender, pero es difícil para mí cómo hacer am, cómo identificar, pues, porque yo sé que los libros que hay una razón por la cual no quedaron en el canon, ¿no? Pero sé que hay muchos libros, no podemos usarlos todos para decir, para apoyar una teología o algo en la Biblia. Y a veces cuando los utilizamos con los hermanos, cuando platicamos, ¿no? Estamos en estudios, siempre nos tienden a decir, no, pues esos libros no son de la Biblia. ¿Cómo puedes decir que eso es verdad? ¿Cómo puedes decir que esos libros se pueden utilizar, ¿no? Pero solo del libro de Enoch me acuerdo que hay mención, ¿verdad? Hay mención mucho en la Biblia, pero los otros libros casi no tengo tanto conocimiento. Entonces, ¿cómo podemos, cómo podría yo ayudar a, a entender esto? Pues que sí se pueden utilizar, pero de qué manera o cómo es que, no entiendo bien, ¿cómo podría explicar esto? Ok. Gracias, Mirna, por tu pregunta. Creo que el hermano Raúl podría dar una muy excelente respuesta a esta pregunta de nuestra hermana Mirna. Adelante, hermano Raúl. Bueno, gracias. Entre lo que se refiere al Antiguo Testamento, yo le recomiendo que vea en nuestro canal de YouTube la conferencia titulada Yavné y el origen de la Biblia hebrea. Entonces ahí llegamos a una conclusión y es que el canon del Antiguo Testamento que nosotros poseemos hoy en día es el canon que utilizaban la única escuela de pensamiento que sobrevivió a los desastres del año 70 en Judea, es decir, los fariseos, ¿verdad? Entonces, ese es el canon que ellos utilizaban y de los fariseos nace el judaísmo rabínico. La Hermano Raúl, ¿me iglesia, permite contar un chiste cruel? sí, por favor. Brevemente, un paréntesis. Tan mal que hablamos los fariseos, tan mal que hablamos de los fariseos y nos encantan. Ah, no, claro, por supuesto, sí. O sea, en ese sentido hay que entender que por razones principalmente teológico-políticas, ¿verdad? Ellos no aceptaban los libros que sí aceptaban los que no estaban de acuerdo con las prácticas que se llevaban a cabo en cuanto al servicio oficial del Segundo Templo. Tanto así que una fracción de la comunidad esenia, llamémosles por ponerles un nombre, los ultraesenios, deciden llevar una vida monástica en el desierto de Judea, en el sitio arqueológico de Khirbet Qumran, y empezar a coleccionar todos aquellos textos, como el libro de Jubileos, como el libro de Enoch y una infinidad de otros nombres que no valdría la pena ahorita enumerarlos, de fuentes muy antiguas y a reescribir los que estaban deteriorados, ¿verdad? Porque era la única manera antes de la imprenta de que sobrevivieran esos textos, donde se denotaba que el sacerdocio oficialista, controlado en ese tiempo por los saduceos, ¿verdad? Los cuales eran totalmente helénicos, los fariseos estaban en la mitad entre los esenios y entre los saduceos, ¿verdad? Eh, Tenían sus diferencias, pero estaban como a la mitad más o menos. Esos libros denotaban cómo se había helenizado la cultura, el calendario y las prácticas en la época del Segundo Templo. Entonces no estaban de acuerdo con ello y se retiraron al desierto y afortunadamente para nosotros no llegaron, ¿verdad? Antes que solamente se existían las copias en griego, hoy tenemos las copias más antiguas del siglo segundo, tercero antes de Cristo en hebreo y en arameo,
de jubileos de Enoch principalmente en arameo, ¿verdad? Porque fue una reescritura de fuentes muy antiguas, ¿verdad? Eso los principales filólogos y estudiosos de Qumran así lo expresan. Especialmente le recomiendo al sacerdote católico Joseph Tadeusz Milik, ¿verdad? Que tiene un libro vasto sobre ese tema porque fue el principal descubridor y traductor de estos textos. Por lo tanto, con esa perspectiva de que habían tres facciones en pugna en la época del Segundo Templo, que es la época donde se redactó la forma final de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, podemos mirar hasta cierto punto por qué los cristianos, ¿verdad? Tenían mucho aprecio por esos textos porque los cristianos también eran anti-oficialismo, es decir, anti-templo, ¿verdad? Anti todo aquello que tenía que ver con Grecia o con Roma, que era lo que dominaba las facciones políticas y sociológicas de esa época. Entonces, en ese sentido, hasta ese punto son confiables, ¿verdad? Para mí, los textos que utilizaban los fariseos son muy buenos, pero no podemos ignorar los demás porque nos abren el espectro. Y eso es lo que le podría aportar. Adelante, hermanos. Hermano Raúl, usted me pone a pensar en un detalle técnico aquí que nosotros hoy en día como cristianos, somos muy anticristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos en el primer siglo eran altamente antirreligiosos, antisistema, y hoy en día parecemos casados con el sistema, enamorados. Solo quisiera sumar una cosa a la respuesta que dio mi hermano Raúl también, es, Mirna, lo que pasa es que a veces por razones interpretativas es necesario tocar esta literatura. Porque, a ver, digámoslo así, temas de los que en los libros canónicos solo hay una o dos líneas. ¿Vos qué tema vas a construir con eso? O sea, cualquier cosa que lo hagas desde tu lectura del siglo XXI no va a pasar de ser una suposición. ¿De dónde te tenés que valer para ampliar ese tema? De la literatura contemporánea del autor. Entonces ahí es donde empezás a mirar todos estos textos. O sea, vuelvo y te repito algo que creo que lo habíamos trabajado en un seminario donde vos estabas conmigo y te lo explicaba. Y ese texto puede que a vos no te importe ni te valga nada, pero resulta que para el autor del texto del Nuevo Testamento, sí. O sea, si bien hay una cita literal del libro de Enoch y solamente hay una, la cantidad de referencias al libro de Enoch en todo el Nuevo Testamento es amplia, es muy amplia. No literales, pero sí simbólicas. Usan los símbolos que usa el libro de Enoch, las metáforas que usa el libro de Enoch. Yo, Eso yo Y creo que lo más... Lucas, importante, el libro de Enoch es más antiguo que los libros del Nuevo Testamento. Por lo Claro. tanto, ahí queda botada la tesis que no, que esos libros son griegos y posteriores del siglo IV. Sí, hay pasa libros de que Enoch, tercero, cuarto, y Sí, hay un quinto, proceso sexto, séptimo de editorial, Enoch, eso hay no, un ¿verdad? proceso editorial. hay un detalle ahí que quiero mencionar, lo digo porque todo esto yo lo converso en mi presentación del libro de Enoch en el canal y Escriteria. Véanla, por favor. Desde el principio yo hago la aclaración que segunda y tercera de Enoch son tardíos. Segunda es el libro griego de Enoch y tercera de Enoch es el libro hebreo que ya es medieval. Se van a dar cuenta por el lenguaje que el libro emplea. Respecto a segunda de Enoch, solo algunos espacios, algunos textos como la leyenda de Melquisedec, la asunción de Enoch, son posiblemente de la tradición de primera de Enoch. Al libro al que el Nuevo Testamento se refiere es a primera de Enoch. Y es muy importante aclarar lo siguiente. El Nuevo Testamento cita. Ahora, no dice, esto aparece en el libro de Enoch, no. Pero sí cita en me atrevo a decir, 60 o 70% el libro de Enoch, en un 10% el libro de jubileo. Es más, el calendario que utiliza el Señor Jesucristo es de jubileos. Eso es algo que ya se sabe en el mundo académico. Pablo cita libro de sabiduría, cita midrashes y cita dos opiniones talmúdicas. Y a su vez, el libro de Judas cita la asunción de Moisés. O sea, la cantidad de textos que ellos consideraban importantes
están en la Biblia, por no decir que de hecho el libro de Apocalipsis se alimenta de lleno de muchísima literatura intertestamentaria. O sea, hay que dejar de ser discriminadores con estos libros porque eran importantes para los autores. Solo les Mira, hago esa referencia. sumo esto lo que dice Joshua. A ver, para entender esas figuras, a mí no me tiene que importar es cómo la entiende el pastor de la iglesia a 3 cuadras de mi casa, porque él la está entendiendo como un lector de... Yo tengo que, para profundizar y hacer una buena exégesis, yo tengo que tratar de entenderla como la entendían ellos, los contemporáneos del texto, el autor y los destinatarios. De eso sí me tengo que preocupar cómo la entendían ellos. ¿Y cuál es el mejor recurso? Aparte de sus propias líneas, que a veces son escasas, para entender qué quería decir esa figura. Mire, cito ejemplos que usó Joshua ahorita que me parecen muy pertinentes. Las estrellas. O sea, una cosa es como entendemos las estrellas hoy como bolas de gas y metales pesados quemándose, pero es que así no lo entendían ni el autor ni los destinatarios de los textos bíblicos. Eso es lo que yo tengo que meterme para hacer una buena exégesis. Y eso es filología bíblica, para el que no sepa, o sea, entender cómo entendían las figuras, las metáforas, los autores y los destinatarios originales de los textos bíblicos. Porque con toda seguridad, esto va a sonar muy cruel, pero lo voy a decir con amor y apapachando a mis alumnos y a mis hermanos, que los quiero mucho. Seguramente Ezequiel no estaba pensando en el hermano Luca, en el hermano Oscar y en la hermana Mirna, no. Ezequiel estaba pensando en los desterrados del pueblo de Israel y judíos en Babilonia. Estaba pensando cómo consolar y cómo llevar un mensaje del Señor a ellos. Eso es lo que estaba pensando él. Y estaba pensando como alguien que vivió en esa época, con los valores y la cosmovisión de esa época. Eso es clave en exégesis y hermenéutica, hermanos, para que lo tengan en cuenta. Por eso, y esa es una de las principales razones de por qué hay que consultar esos libros, para entender el pensamiento de los otros, para saber por qué él cita eso de esa manera. Eso quiero decir. Obviamente esto es más profundo y estamos tocando así el tema por encima, pero tratando de dar respuesta.